¿Qué es el Padre Pío? Pregunto, ¿quién conoce al Padre Pío? ¿Lo conoce? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, qué chévere que varias personas conocen aquí el Padre Pío. Pero hoy vamos a una remembranza de lo que es esa vida tan hermosa del Padre Pío. Les cuento que yo tuve la oportunidad en el año 2007, 6 para el 7, estuvimos pues, adelante. Ciérrame la puerta. Tuvimos la oportunidad, pues yo tuve la oportunidad junto con un grupo de ir con Rubén a todo, tuvimos una actividad bien linda, intensa por Europa, visitamos muchos lugares de santos y ya al final lo que quedó es que Rubén nos dijo, bueno, lo que falta es que se vuelvan santos, que nos volvamos santos todos, porque ver esas vidas tan extraordinarias de esos seres pues no es otra cosa sino para alimentarse de ellos y para ser un poquito como ellos. Quizás sea muy diferente lo que nosotros hagamos, pero ya les tocó de una forma distinta a la que nos toca a nosotros. Pero también tenemos que hacer el trabajo y ayudar a la humanidad es una forma también de ir santificándose, porque nos estamos desprendiendo de muchas cosas nuestras para dárselas a la humanidad. Y eso es importante, eso es muy lindo. Y prácticamente pues estuvimos todo un día visitando y conociendo todo lo del Padre Pío. Y bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Los que lo conocen, perfecto, a lo mejor conocerán algunas cosas, a lo mejor no conocerán otras, pero no importa, vamos a darnos un repaso por la vida del Padre Pío. Un ser de mucha actividad en el Rayo Verde, porque hizo grandes curaciones, pero después al final vamos a ver que no hizo nada más curaciones, hizo muchas cosas. Es un ser que se paseó por los 7 rayos. Entonces vamos a comenzar. Me encanta esa cara del Padre Pío. Es una cara linda, es una cara que es como muy tranquila, de mucha pasividad. Pero no es que él no era tan pacífico. Geminiano. Y los geminianos pues dicen por ahí que no son, que tienen doble personalidad, doble cara. No tiene nada de eso, sino es que guarda en su interior las dos cosas importantes y bonitas del geminiano, que es dulce, amoroso, cariñoso, pero también cuando tiene que sacar la fuerza y esa energía, la saca. Eso era el Padre Pío, era geminiano realmente. Nació, pues, su nombre no era Padre Pío, ese es un nombre que se le dio a él, pero su nombre de pila realmente es Francisco Forioli, que nació en el año de 1887 y entregó su corriente de vida en el año de 1968. Por aquí no sé en qué año nació ninguno, porque como estamos en la clase de ayer diciendo que en el año 62 vino la primera oleada de la sexta y séptima raza, entonces bueno, dicen que eran los niños de la séptima raza, pero que ya no son niños, porque si son del año 62, hermanito, Tiene su bañito. ya tiene su pelito, ¿ok? Y tiene caritas también, ¿ok? Dame la próxima lámina. Nace en un pueblo al sur de Italia llamado Pietrelcina el 25 de mayo de 1887. Yo me enamoré de este pueblito porque es hermoso y ahorita van a ver algunas fotos donde todas sus calles son empedradas. Usted no ve asfalto por esas calles donde él nació. Por supuesto, viene de una familia muy pobre, una familia, su padre, un hombre que cultivaba, un señor que tenía pues su tierra, no era un gran hacendado, pero tenía sus cultivos y de eso vivían ellos. Vamos a la próxima lámina. Les traje esta lámina más o menos para señalarle dónde está el lugar donde nació el Padre Pío. Aquí está señalado y se lo remarqué en ese círculo para señalar que en Pietrelcina fue el lugar donde nació el Padre Pío. Vamos a la próxima lámina. Aquí estamos mucho más claros en el lugar donde está Pietrelcina. La próxima lámina. Y estos son sus padres, Grazio María Forioli y María Giuseppa Di Nunzio. Bueno, ustedes ven el aspecto de ellos, gente con
con mucha humildad, y cuando hablo de humildad es gente sencilla, con una gran sencillez, y por supuesto su padre cultivaba, vivían de eso, pero él vivía en su mundo. Padre Pío vivía siempre en su mundo. De niño vivía todo el tiempo extasiado, él vivía como conectado, más arriba, y nunca estaba en el plano físico, como que no aterrizaba nunca. Vamos a la próxima lámina. Fíjense, esta es la callecita donde está la casa, donde vivió, donde nació, vivió también por un tiempo el Padre Pío. ¿No les encanta eso? Es hermoso. Estar allí, como cálido. es cálido, pero es que ese lugar te invita a la reflexión, a quedarte como en paz, porque justamente ese lugar, él impregnó ese lugar con su energía, y sus electrones están allí vivitos permanentemente, y es una calle hermosísima, y así pequeñita, no es más que el ancho de este salón, de lado y lado, pero lo hermoso de eso es respirar esa paz y esa energía que se proyecta en ese lugar. Vamos a la próxima lámina. Y aquí tenemos la casa. Esta fue la casa donde él nació y está asignada con el número 32. 3 y 2 son 5, y después van a ver por qué. Vamos a la próxima lámina. Y está esta placa donde dice que en esta casa, el 25 de mayo, mira cómo está ese italiano mío, está muy bueno. El 25 de mayo nace Francisco Forioni, que el mundo conoce como el Padre Pío de Pietrelcina. ¿Qué les parece mi italiano? Excelente. Excelente. Voy a seguir traduciendo para que no me agarren la... Entonces, el mundo lo conoce como Padre Pío de Pietrelcina, pero su nombre, Francisco Forioni. Vamos a la próxima lámina. Todo era tan sencillo, tan humilde como vivían. Esta es una parte de su casa, una de las piezas de su casa, donde se conservan aún todavía esas piezas que utilizaron sus padres cuando en su casa cocinaban, se sentaban. Imagínense ustedes ese banquito de madera, ¿cuántos años no tendrá? Tiene unos cuantos años, porque cuando yo nací, que no fue hace mucho tiempo, esos banquitos también los hacían, pero imagínense ustedes, ya yo tengo, tú sabes, ¿no? unos cuantos, o sea, yo había nacido cuando el Padre Pío desencarnó. Y se usaban esos banquitos, imagínense, todo eso se conserva, esas cosas se conservan, y está todo tan limpiecito, lo mantienen tan bonito, que por eso el tiempo no los ha dañado, se mantiene igual. Vamos a la próxima lámina. Y esta es la iglesia de Santa Ana de Pietrelcina, una iglesia pequeñita, pero pasó algo ahí interesante en esta iglesia de Santa Ana. ¿Qué pasó aquí? Aquí bautizaron al Padre Pío, pero también hizo su primera comunión. O sea, fueron dos cosas importantes para él, que ya lo iban marcando desde muy niño, cuál era o cuál iba a ser su plan divino de perfección, cuál iba a ser su vocación y cuál iba a ser el trabajo que él venía a hacer en este planeta Tierra. Vamos a la próxima lámina y vamos a ver la pila bautismal. Se conserva, la tienen allí, donde en esta pila bautismal fue donde bautizaron ¿a quién? Al Padre Pío. Vamos a la próxima lámina. También en esa misma iglesia se encuentra, fíjense ustedes, y todavía muy bien conservado, el confesionario del Padre Pío, que estuvo por 6 años consecutivos en esa iglesia, siendo el párroco de la iglesia. Una vez que se enfermó y lo mandaron porque le daban unas enfermedades extrañísimas y nadie sabía por qué, nunca descubrieron nada, y estuvo por 6 años trabajando aquí, y ese fue su confesionario durante esos 6 años, del 1910 al 1916, y también se conserva en muy buenas condiciones. Vamos a la próxima lámina. Entonces,
Está esta placa también en la iglesia que dice: en esta iglesia de Santa Ana el Padre Pío fue bautizado con el nombre de Francisco el 26 de mayo de 1887. Y también hizo la primera comunión el 27 de septiembre de 1899. O sea, esta iglesia tiene mucha relación con la vida del Padre Pío. Apunta pues dos hechos importantes en la vida de él. Vamos a la próxima lámina. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Una salud enfermiza, pero que nadie sabía de dónde venían las enfermedades. Aparentemente un día se enfermó desde chiquito él incluso se enfermó, le dio tifus, pero él mismo se curó, porque lo tenían una dieta tremenda y su mamá había hecho una salsa de pimentones, no sé qué cosa había hecho, y él vino y se paró de esa cama y se comió eso y le dio una diarrea terrible y ahí se le quitó todo lo que tenía. O sea, él mismo manejaba esa energía de curación. Se hizo una desintoxicación. Él mismo se desintoxicó y se le quitó la enfermedad. Pero era que él manejaba eso. Él mismo, esa energía de curación la tenemos todos, pero que no hemos aprendido y no nos han enseñado, no nos enseñaron a curarnos. Él traía ese don de la sanación intrínseca y la manifestaba tanto en él como en otras personas también que lo necesitaban. Vamos a la próxima lámina. El Padre Pío, desde 1892, cuando apenas tenía 5 años, ya vivió sus primeras experiencias carismáticas espirituales. Él se quedaba jugando, iba a jugar con los amiguitos y él se quedaba sentado en un árbol abstraído. Se conectaba más arriba, no se quedaba en el plano terreno, y por eso siempre los amiguitos lo molestaban, lo fastidiaban porque creía que era un tonto, que era un bobo. No, ya él a esa edad ya le estaba practicando o recibiendo esas experiencias místicas, ya le estaba recibiendo esa energía de su espiritualidad que él tenía que más adelante desarrollar. Los éxtasis y las apariciones fueron tan frecuentes que al niño le pareció que eran absolutamente normales. Para él eran normales, para los demás no lo eran. Entonces pensaban que era un bobo, pero de bobo no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Era su trabajo, que ya desde esa edad comenzaba. La próxima lámina. Siempre manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tiene con un monje capuchino del convento de Morcone, ubicado a 30 kilómetros de Pietrelcina, llamado Fray Camilo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. Esto es interesante, esta comunicación que tiene el Padre Pío con ¿cómo se llama? Con Fray Camilo, es interesante porque Fray Camilo iba a Pietrelcina. Cuando él decide entrar a un convento, ya estaba Zagaletón, ya tenía era un adolescente, y manifiesta abiertamente su deseo de entrar a un monasterio para consagrar su vida a Dios. Le preguntaron que a cuál quería entrar, a cuál de ellas, y él dice pues que a los capuchinos, pero lo dice porque, le preguntan que por qué, porque tienen barba. O sea, le gustó fue la barba de Fray Camilo, y por eso él decide meterse a los capuchinos, entrar a la orden de los capuchinos. ¿Qué les parece? Y que una barba lo haya llevado a hacer tantas cosas tan grandes por la humanidad, es insólito. Pero bueno, así pasa. Los grandes seres, a veces esos grandes seres que han hecho cosas tan importantes para la humanidad, a veces por cosas muy sencillas que parecen tontas, resulta que eso es lo que los motiva
los motiva a generar y a trabajar por la humanidad en una forma incansable, porque Padre Pío trabajó de una forma incansable toda su vida. Vamos a la próxima lámina. Bueno, aquí le estaba comentando esto. Cuando hizo su solicitud para ser religioso, pidió ser admitido dentro de la orden capuchina, desechando otra orden porque no tenían barba. A él le gustaba ver la barba. Y de hecho usó barba toda su vida. Nunca se conoció desde que entró al convento de Morcone, más nunca se quitó la barba. Y quedó para toda la vida, usó su barba. Y Digo, de pronto una especulación mía. Como sabemos que el Padre Pío, como tantos, ¿no?, personas que se han dedicado a la espiritualidad, son almas evolucionadas, ¿verdad? Cuando entran a la encarnación, bueno, de alguna manera se les borra, como a todos, la memoria, ¿no?, con el velo de Maya. Sin embargo, como son seres que vienen a realizar ese plan divino, quizás algunas cosas ellos pues tienen en su memoria, digamos que son como las señales que lo van a guiar a ellos. A lo mejor ahí le dijeron, bueno, usted tiene que meter donde tienen barro, y eso es lo que búscate una barba, le dijeron. Ya ese era el convento que le correspondía. Entonces, una especulación mía, pero... Sí, pero fíjate que lo más bonito de esto es que él, cuando él entra al convento, cuando toca la puerta para entrar, quien lo recibe es Fray Camilo. Había una conexión directa ahí entre Fray Camilo fue a Pietrelcina a estimular, digo yo, a activar esa energía de esa espiritualidad que tenía ese ser. Fue hasta Pietrelcina por eso. Nada es casual. Tanto es así que cuando él abre la puerta, quien lo recibe es Fray Camilo. Por supuesto, Fray Camilo se alegra muchísimo de verlo, y él también, porque Fray Camilo fue como esa imagen, ese espejo donde él se miró para entrar allí y comenzar su trabajo. Vamos a la próxima lámina. Fíjense, de jovencito ya tenía barba. El 6 de enero de 1903, con 16 años, aceptado como novicio en el convento de Morcone, que era lo que le estaba diciendo ahorita, donde Fray Camilo fue el que le abrió la puerta y lo recibió. Vamos a la próxima lámina. La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones que influyeron en el carácter y espíritu de los novicios. Los ayudaba a discernir si tenían verdadera vocación. Si a nosotros nos parece duro lo que hacemos ahorita por ayudar a la humanidad, por expandir esta enseñanza, nos parece duro, y tenemos tantas posibilidades, tenemos tantas cosas a la mano, ¿cómo resolver? Imagínense ustedes cómo sería en la época del Padre Pío, donde no tenían nada, no había nada, y mucho menos en ese pueblo no había absolutamente nada. Fue en este periodo que las enfermedades que arrastraba desde niño fueron creciendo y se quedaron con él hasta el día de su muerte. Hay seres humanos que asumen quizás los karmas de la humanidad para transmutar toda esa energía con ellos mismos, con su cuerpo, con su vida. Y uno de esos seres que hizo ese trabajo fue el Maestro Jesús. Asumió esa gran responsabilidad de transmutar esa energía del mundo. Y hay muchos seres que también lo han hecho, y uno de ellos también fue el Padre Pío. Él hizo ese trabajo. Las cosas que él vivió, sus enfermedades, quizás eran karmas que él asumió para él redimir esa energía a través de sí, de su propio cuerpo, con enfermedades, con inquietudes, mortificaciones, con muchas cosas que nosotros ni siquiera estamos al cabo de saber. Solo sabemos lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho de él. La próxima lámina. Consagrado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benavente. Una vez que lo consagran sacerdote, mientras estuvo en el convento estudiando, eso no le pasó nada, mi amor. ¿Por qué? Porque si él manifestaba, yo creo que los maestros, todos los seres de luz, hacen su trabajo muy bien. Y por supuesto no podían tener a una persona allí enferma, a un capuchino enfermo. ¿Por qué? Porque eso era para ellos
primero era una dilación, los dilataban en las cosas que tenían que hacer, no podían atenderlo. Además, mantener una persona enferma también generaba angustia, problemas económicos, una cantidad de cosas, y en ese tiempo él no se enfermó. Pasó todo su tiempo allí y estaba tranquilo. Una vez que lo consagran sacerdote, se le despiertan todas las enfermedades, le da hasta lo que no se sabe que tenía. Pasa entonces que en este periodo de tiempo deciden enviarlo lo mandan otra vez a su casa, a Pietrelcina. ¿Para qué? Para que reposara, para que se recuperara, a ver si por fin iba a ser un sacerdote, un capuchino, porque si no, no iba a servir. Es en el tiempo que estuvo allá desde el 1910 al 1916, que yo les comenté hace poquito, que está el confesionario de él, que estuvo esos 6 años. En esos 6 años que estuvo allí, él hizo un trabajo bien bonito también, congregó a mucha gente y comenzó a unificar, vamos a decir así, a congregar las personas para rezar el rosario, y eso se expandió por toda Italia. Se crearon muchísimos grupos de oración y él era el que comandaba todo eso, era el que dirigía todo eso. Desde allí él hizo ese trabajo en ese tiempo. Vamos a la próxima lámina. Vivía inclinado a la meditación y al recogimiento. A la par, era bullanguero y excelente contador de chistes, los cuales acompañaba con sus grandes risotadas. Él, muy fuerte, pero también era jocoso, tenía sus chistes también, y le salía a la gente con una tremenda. Dicen que también tenía una risa muy fuerte, una sonrisa, como era él, su fortaleza le permitía reírse con esa gran fuerza, y la gente pues incluso parecía a veces como que estuviera gritando, pero no, era feliz que estaba riéndose de las cosas que él mismo hacía, porque le hacía unas cosas a la gente tremendas, el Padre Pío. Alegría del rayo verde. Sí, la alegría, pero esa alegría de él, con una templanza, era muy templado él no era ninguna manzapaloma. Es que no puede ser. Si nosotros no podemos hacer un análisis de todos los maestros, de todos esos seres de luz, no pueden ser blandengue. ¿Por qué no pueden ser blandengue? Porque barran el piso con ellos. Por eso es que a nosotros nos tachan de antipáticos, odiosos, de todo. Pero es que no podemos ser blandengues tampoco. Sí, para manejar energía. Sin ser maestro ni nada de eso por el estilo. Pero para nosotros poder mantener un orden dentro de una actividad, tú no puedes ser ningún blandengue porque te barran el piso contigo. Entonces es importante, fíjense que ellos también nos muestran una forma de cómo actuar. Ser amoroso, pero también ser muy firme en las cosas que están haciendo. Su vida estuvo asignada por enfermedades que no tuvieron explicación clínica, que lo condujeron a desenvolver su plan divino de perfección. Nunca, hasta el final que desencarnó, nunca se supo cuáles fueron las enfermedades que el Padre Pío tenía. Aparentemente tenía un problema pulmonar, pero parece que el problema pulmonar era, él también se enfermaba, tú sabes, ¿no? Cuando quería. Y cuando no quería, no, señor. Todo esto, fíjense que eso le permitió a él, cuando en la Segunda Guerra Mundial, eso lo absorbió a él, lo absorbió de no haber ido a la guerra, cosa que para él de haber sido muy traumático, o iba a ser muy traumático el tener que ir a hacer algo de una cosa con la cual él no estaba de acuerdo, que era una guerra. Y de hecho, Italia fue bombardeada, pero ese lugar donde él vivía no pasó absolutamente nada. Hay una historia interesante de un piloto, esa lo cuentan, de un piloto de la Fuerza Aérea, no recuerdo de los que estaban en la guerra, pero de los que estaban
tratando de eliminar la guerra, él vio la figura, la imagen del Padre Pío, la vio reflejada en el firmamento. Y en una oportunidad, él pudo conocer al Padre Pío. Y él dijo, esa fue la imagen, esa fue la cara que yo vi. El Padre Pío protegió todo ese lugar con su energía, con la energía de su corazón, para que allí no pasara absolutamente nada. Y Europa toda fue destrozada. Todos ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, lo desastroso que quedó, lo dañado que quedó Europa, y Italia fue uno de los países más afectados, y sin embargo ese lugar no lo tocó, pero ni una toma. Bueno, vamos entonces a la próxima lámina. En el convento de Folla lo atacaron muchos males inexplicables, además de los escándalos paranormales que rodearon siempre su vida. Siempre se dijo que él tenía unas luchas que incluso lo vieron en una oportunidad peleando con la sombra de él. Y dicen los otros capuchinos que estaban en el comedor que cuando iban a comer, el escándalo del Padre Pío era terrible, porque rodaban toneles y pasaba de todo, como que estaba peleando. Y no era nada más eso, que incluso en las noches no los dejaba dormir. No los dejaba dormir por eso, por esa lucha. Yo me imagino que era, no sé, los que creen en el diablo dicen que estaría luchando con la fuerza siniestra, pero yo creo que era esa lucha también que él tenía por redimir tanta energía que le tocó pues en esta oportunidad a él. Yo tuve la oportunidad de ver una película en Semana Santa hace unos cuantos años atrás con el nombre de él, y él una vez cuando él ya estaba muy enfermo y todo, él quería que lo pararan y así estuviera enfermo y todo, él fue y todo quería decir una misa, y cuando terminó de dar la misa, ahí fue donde él cayó y lamentablemente desencarnó. Sí, dime. Esa lucha interna que es lo que llaman el terror del umbral, que está dentro de uno mismo, que es esa parte negativa de uno que uno tiene que tienes que luchar con eso. Sacarla de raíz. Que tienes que luchar con eso, sí, es cierto. Bueno, vamos a la próxima lámina. De 910 al 1916 fue enviado por sus superiores al lugar de nacimiento, Pietrelcina, para recuperar su salud. Ya eso se lo comenté. Vamos a la próxima lámina. Ay, pues. Ese fue que no diga que yo no fui para allá. Y este lugar se llama La Torreta. La Torreta es como si la torrecita, la torre pequeña. En este lugar, pues, el Padre Pío, ahí pasó parte de ese tiempo, del 1910 al 1916, y el lugar, ya lo van a ver, es hermoso. Dame la próxima lámina. Fíjense, aquí está la torreta. En ese momento estaba entrando un grupo de los que andábamos ese día, y allá en esa puertica abierta, esa era la habitación donde él descansaba y donde pasaba largas horas, únicamente que leyendo, estudiando la Biblia, y por supuesto, con esa paz y esa tranquilidad allí, tenía que recuperarse necesariamente. Vamos a la próxima lámina. Esta era su habitación. Fíjense todo, sencillo, con esa sencillez que lo caracterizó siempre. Fue la sencillez con la que vivió y fue la sencillez con la cual entregó su corriente de vida. Así, con la sencillez y la humildad con que nació, así mismo entregó su corriente de vida. Vamos a la próxima lámina. El 28 de julio de 1916 llegó a San Giovanni Rotondo, porque ya no hallaban dónde ponerlo, porque donde llegaba siempre se enfermaba, algo le daba. Pero era aquello que él no vibraba con la energía de esos lugares a donde lo mandaban. Pero este año, en el 1916, después de que sale de Pietrelcina, lo mandan ¿a dónde? A San Giovanni Rotondo. Pero lo más bonito es que cuando él llega a San Giovanni Rotondo, la iglesia era un usuchito chiquitico, y tuvimos la oportunidad de verla, pero una iglesita chiquitica donde no cabía nadie, pero eso le parecía el Palacio de Versalles, me imagino. Él le pareció eso tan hermoso, y él dijo que ahí él se iba a quedar para toda su vida. Tan
Tanto es así que vivió en San Giovanni Rotondo los 51 años de vida que le restaron. Más nunca salió de allí, de San Giovanni Rotondo. Lugar que le acogió y donde al fin encontró paz y descanso a su alma para cumplir finalmente su plan divino de perfección. Por eso cuando llegó él dijo, aquí me quedo y aquí no me voy. Entró en esa, quizás la vibración de esa energía, era ese lugar que lo estaba esperando, ese era el lugar que lo llamaba para él poder cumplir su plan divino de perfección. Porque todos, de una u otra forma, tenemos que cumplir un plan divino de perfección, pero también hay condiciones que nos dan para nosotros poder cumplir con ese plan divino de perfección. Y hay un lugar donde te toca cumplir con ese plan divino de perfección, y al Padre Pío le tocó, ¿dónde? En San Giovanni Rotondo. ¿Sí? Vamos a la próxima lámina y aquí vamos a ver, miren, esto que ustedes ven aquí chiquitico, esta era la iglesia. Cuando él llegó a San Giovanni lo que encontró fue eso. Pero eso le pareció la maravilla del siglo. No importa, y él ahí se quedó. Por esta ventanita que ustedes ven aquí, por allí él se asomaba para bendecir a las personas. Él daba sus misas allí y cada día fue despertando mayor interés en la gente de San Giovanni. Él era un desconocido total para la gente de San Giovanni Rotondo. Y era un pueblo prácticamente de la nada. Vivían muy pocas personas en ese lugar. Pero el auge que tomó San Giovanni Rotondo, desde que llegó el Padre Pío, no tiene punto de comparación. Y por supuesto, ahorita tiene mucho más, porque después que él fue, lo llevaron a ser santo en el 2002, tiene una gran preponderancia ese lugar. Vamos a la próxima lámina. Entonces, en septiembre de 1918 recibe los estigmas físicos, porque ya los espirituales los tenía. Fíjense que los internos, que yo creo que deben ser terriblemente también, él cuando estaba en Pietrelcina, en reposo, en ese tiempo, él comenzó a sentir unos dolores tremendos en las manos y sentía que se le quemaban. Los estigmas eran internos, pero en el año de 1918 fueron visibles, se hicieron visibles pues a la vista de todo el mundo, cuando oraba delante del crucifijo del coro de la vieja iglesia pequeña. Y el crucifijo donde él está orando es ese que ustedes ven allí. Ese está en la iglesia, la otra iglesia que hicieron, la basílica que hicieron después de la chiquitica que yo les acabo de enseñar. Vamos a la próxima lámina. En una de sus cartas escribió: el corazón, las manos y los pies me parecen estar traspasados por una espada. ¿A quién le parece eso a ustedes? ¿Quién dijo algo parecido? Jesús. No, Jesús no habló. ¿Quién dijo algo no igual pero parecido? ¿Quién? Es española, le voy a dar un... La madre Teresa. La madre Teresa de Ávila. Cuando dijo que el corazón, ella sintió como que un dardo le había penetrado, había traspasado el corazón. Y de hecho, cuando ella muere, el corazón de ella tiene una herida. Perdón, Magali. Y o sea, ahora cayendo en cuenta, dice que en 1918 la estigmatización de San Francisco se celebra también el 18 de septiembre. Ah, qué bueno. Claro, tiene que ser. Y es el primer, después de San Francisco, es el primer capuchino de esa orden que es estigmatizado. Sobre los estigmas de él se habló y se dijo muchas cosas, incluso que era que él se provocaba eso con unas sustancias que le irritaban la piel y la quemaban. Bueno, quien lo dijo, allá ellos con su karma por haber dicho algo que no era realmente cierto. Yo no creo que el Padre Pío hubiese hecho algo tan
sin sentido, mezquino, por presumir que él no tenía nada que presumir. Y eso lo hace solo una persona que quiere presumir de algo. Vamos a la próxima lámina. En una oportunidad, un médico, esas salidas que él tenía tan divinas, que eran, o sea, de esas al estilo Magali Prada, vino un médico y le dice: padre, dígame por qué tiene lesiones exactamente allí y no en otra parte. Y él le contestó: más bien debería ser usted el que me conteste, doctor, ¿por qué detenerlas en otras partes y no allí? Le respondió una magalada, ¿qué se llama? Sí. Le respondió una de las de Magali Prada, sencillamente: porque yo tengo que tener en otro lado, porque usted se le antoje. Esa es una de las salidas de él divina, porque él contestaba sabroso también a la gente que era impertinente ante cosas que él estaba viviendo físicamente. Porque hay gente que es impertinente y hay gente que si tú tienes una herida quieren ir a meterle el dedo para ver si es verdad que tú tienes una herida. Mucha gente de esas se encontró en Padre Pío. Vamos a la próxima. Dice: desde cuando yo nací, Jesús me ha manifestado una predilección particular. Él me ha demostrado ser mi Salvador, mi supremo bienhechor, el amigo cariñoso, sincero, fiel, el amigo del corazón, el amor eterno, la consolación, la felicidad, el consuelo y todo mi tesoro. Una identificación tremenda con el Maestro Jesús. Una identificación directa. Y de hecho fue un ser que amó profundamente al Maestro Jesús y también a San Francisco de Asís. Fueron dos seres en el cual él tomó muchas cosas de su vida para incorporarla a ese trabajo que le correspondía hacer. Vamos a la próxima lámina. Frecuentemente decía que si no se trataba fuertemente a la gente, no se le despertaba la conciencia, que es lo mismo, no se le despertaba el Cristo. Por eso es que el Padre Pío le formaba un peo a la gente que se lo tenía que formar. Cuando hacían bulla, cuando ese desorden en la fila. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo mismo. Nos tocó lo mismo. Claro, de una forma distinta. Porque el Padre Pío no le importaba quitarse el cordón y echarle cordonazo a cualquiera. No le importaba. Claro, ya uno sabe un poquito como más refinado, y qué refinado. Pero también tenemos que hacer lo mismo. Porque si tú no le dices a la gente cómo tiene que hacer las cosas, la gente nunca se va a despertar. Y también hay que decirle a la gente por qué sigues durmiendo. ¿Hasta cuándo vamos a dormir? Hemos dormido muchos millones de años. Y hay que despertarse. Por eso él decía que el que no lo estremecen, no aprende. ¿Y aprender qué es? Es despertarte el Cristo. Hay que estremecer a la gente también. Y a él le tocó muy duro. La próxima. En una oportunidad, en unas oraciones, en sus ruegos, y con la pena de tener sus estigmas, pero no pena por tenerla, sino para quitarse la curiosidad de la gente. Porque era una de las cosas que más lo mortificaba, la curiosidad de la gente que quería saberlo todo. En esas oraciones un día dice, le pide al Maestro Jesús: déjeme el dolor, pero quíteme estas señales que me avergüenzan. Pero no era que le avergonzaban tenerla, sino para quitarse la curiosidad de la gente de encima, que no lo dejaba en paz. Y que mucha gente fue a verlo, no por ver a ese ser maravilloso, por ver a un santo, por ver ese ser que trabajaba por la humanidad, sino simplemente por ir a curiosear qué era lo que tenía en las manos, qué era lo que tenía en los pies. Las personas que buscan lo fenomenológico. Simplemente para eso, y satisfacer una curiosidad estúpida. Sencillamente era por eso. Y por eso él pedía que le quitaran
pues lastimosamente no se lo quitaron, él siguió con sus estigmas toda la vida. Vamos a la próxima lámina. Tuvo dos grandes amigos, sus dos más grandes compañeros, ¿quién eran? Una cruz, un crucifijo y un rosario. Permanentemente el Padre Pío estaba rezando el rosario. ¿Con quién? Con su crucifijo. A él le confesaba todas sus cosas y él era el que le respondía. Ese Cristo aquí, ese Cristo despierto, era el que le respondía a esto. La próxima lámina. Esta imagen de la Madre María, esta imagen está en la iglesia y fíjense que esta imagen adorada por el Padre Pío, fíjense que está rodeada de ángeles. ¿Pero ángeles de qué? De los 7 rayos. Quien pintó esa Virgen allí, como que estaba conectado con la energía de los 7 rayos, que pintó a los ángeles con los colores de los 7 rayos. Vamos a la próxima lámina. Y dice, su vida estuvo llena de milagros prodigiosos. No nos vamos a detener a hablar de los milagros, porque simplemente saber que fue un ser que hizo muchos milagros, que hizo milagros de curación, pero también hizo milagros de resurrección. Resucitó a mucha gente. En una oportunidad llegó una madre que le habían desahuciado a su hijo, era un bebé. Agarró su maletica humildemente como pudo, se fue a buscar al Padre Pío. El niño en el camino se le murió. ¿Qué hizo ella? Eso, cuando yo lo leí me estremecí toda. Ella metió a su niño en la maletica, hizo su colita como todos los demás. Y cuando llegó a los pies del Padre Pío, soltó el llanto y abrió la maleta. Y le dijo, Padre, mi hijo se murió. Y él le dijo, le puso sus manos en la cabecita del niño, y el niño comenzó a moverse. Le dijo, ¿de qué lloras, mujer? Él solo estaba durmiendo. El niño se despertó. Entonces esas son cosas que te mueven a amar a un ser, de las cosas que tú te enteras que han hecho por la humanidad. Vamos a la próxima lámina. Tenía la facultad de bilocación, podía desdoblarse y estar en 2 lugares al mismo tiempo. Esto también fue muy cuestionado por él, a pesar de que había señales evidentes de esto que él vivía, de la bilocación, que podía estar en 2 partes al mismo tiempo, en 2 lugares al mismo tiempo, incluso fuera del mismo país. Esto también fue cuestionado. Vamos a la próxima lámina. Practicó la renuncia total desde niño, durmió en el suelo. No le gustaba la cama. Su gran virtud, la obediencia. Cada vez que el Vaticano le prohibía que hablara con la gente, que confesara y demás limitaciones, nunca protestaba, lo aceptaba con resignación, sabiendo que la verdad imperaría. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, esperar. Porque la verdad un día va a salir. Él fue muy maltratado, perseguido incluso por las autoridades eclesiásticas. Tan perseguido que hasta le grababan las conversaciones. Le prohibieron dar misa. Estuvo 10 años encerrado en su celda, sin poder comunicarse con el mundo. Eso es terrible. Y él lo pasó tranquilo, con humildad, resignado y sin protestar. Dígame nosotros, ¿te quitas la silla y por qué la voy a quitar? Eso es un ejemplo de vida. Vamos a la próxima lámina. El Padre Pío pasó 10 años desde 1923 a 1933 aislado completamente del mundo, lo que les estaba diciendo ahorita, entre las paredes de su celda. No pudo tener contacto con el mundo en esos 10 años. Ustedes se imaginan lo terrible que debe haber sido para él estar 10 años encerrado, donde no podía hablar con la gente, no podía dar misa, no podía aconsejar a nadie, no podía hacer absolutamente nada. Encerrado en una celdita ahí pequeñita. Yo me imagino que debe haber sido terrible. ¿Ok? Vamos a la próxima lámina. Sobre todo él añoraba mucho dar su misa. Por eso. Era lo que él sufría por eso. Porque ya no tenía a la gente que lo escuchaba.
Hay veces, bueno, las misas de él eran larguísimas. Hay gente que se fastidiaba y se iba, pero hay mucha gente que se enamoró de las misas del Padre Pío y se quedaba todas las horas que durara la misa del Padre Pío. Fue tanto el acoso que vivió de las autoridades eclesiásticas que en una oportunidad dijo: más ventura tienen los delincuentes en las cárceles porque saben el tiempo y la causa de su condena. Yo no sé la causa ni el tiempo de mi condena. Terrible. Los que están presos en una cárcel saben cuándo van a salir, saben por qué lo hicieron o por qué están allí. Él lo sabía por qué lo tenían allí, por qué lo tenían encerrado y por qué lo aislaron tanto tiempo. Le hicieron las cosas más indeseables a un ser humano, se le hicieron a él, pero siempre la verdad salió adelante. La próxima lámina. Pues esta es la iglesita chiquitica y aquí construyeron la iglesia nueva. En la próxima lámina vamos a ver la iglesia nueva que se llama el Santuario de Nuestra Señora de las Gracias, que fue inaugurada en el año de 1959. Después de esto construyen una monumental iglesia espectacular con una arquitectura de primera extraordinaria, que la vamos a ver ahora. La próxima lámina. Esta es en la iglesia que vimos anteriormente. Aquí están los restos del Padre Pío, en la cripta están allí sus restos. La próxima lámina